Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presenta. Las alianzas público-privadas APP es un acuerdo entre al menos un actor del sector público y al menos un actor del sector privado para prestar un servicio público. Incluye fusiones y adquisiciones bajo el ideal de modernización, rescate o relanzamiento financiero de empresas y servicios públicos. Las APP buscan aumentar la producción, reducir costos, mejorar la rentabilidad, ampliar la cobertura a pasos que el gobierno no alcanzaría con esfuerzos propios y a corto plazo, aunque surge como una forma de hacer negocios en el marco de la crisis financiera mundial por la quiebra del banco Lehman Brothers en 2008 en Estados Unidos. Propia de la economía neoliberal, el gobierno de Honduras publica el 16 de septiembre de 2010 la Ley de las Alianzas Público-Privadas que da vida a la superintendencia de las APP, dando impulso a la concesión de la carretera CA5, construida íntegramente con fondos de la cuenta del Milenio. Para el 2017, el gobierno hondureño tenía firmados al menos 10 contratos para cubrir la demanda de infraestructura, servicios públicos, suministros médicos, entre otros, sumando $2.387 millones, más de 56.500 millones de lempiras. Entre las incursiones de las APP desde el 2012 figura el aeropuerto de Palmerola, valorado en $163 millones, la terminal de contenedores y carga de Puerto Cortés, $624 millones, el centro cívico gubernamental, $235 millones. El proyecto de recuperación de pérdidas de la ENED, donde se invertirán más de $358 millones, el contrato establece una inversión mínima de 200 millones y se aprobó un fideicomiso por 100 millones. Y el contrato de los aeropuertos nacionales, donde menudean reclamos porque las inversiones no han sido las esperadas o no están a la vista. Un esplendor numérico contrastante con los resultados. Una auditoría de ingeniería de los constructores del CCG reveló 3.000 fallas eléctricas e infraestructura, además del atraso en la entrega de la obra que sigue sin dar servicios. En febrero, el presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Óscar Nájera, afirmó que Empresa Energía Honduras demandó al gobierno de Honduras por 4.000 millones de lempiras. El 22 de junio, Empresa Energía Honduras presentó al Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa reclamo para el pago contractual de unos 6.000 millones de lempiras que podría convertirse en una demanda contra la ENE. El procedimiento es para certificar una deuda por incumplimiento de la ENE y de la Comisión para la Promoción de la APP, coalianza firmantes del contrato de concesión. A finales del mes de julio, la empresa Palmerola Airport, el grupo EMCO, pidió un aporte adicional al gobierno hondureño como efecto económico de la pandemia del COVID-19, a pesar de no estar operando, ampliaciones de plazos y gozar de las mejores condiciones concesionarias del país. Hoy los procesos de compra de emergencia en la emergencia del COVID-19 por Inversiones Estratégicas de Honduras, InvestH, y la Comisión Permanente de Contingencias COPECO están bajo la lupa del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas. Las autoridades investigan sobrevaloraciones, falta de garantías, manejo discrecional de casi $48 millones en la compra de 7 hospitales móviles, ventiladores mecánicos inservibles, pruebas detectoras del patógeno dañadas, entre una lista de falencias detectadas por ONGs como el Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación para una Sociedad Más Justa. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presentó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Hoy martes
11 de agosto. Es un gusto saludarles. Como decía la nota introductoria de nuestro compañero Carlos Zelaya, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de las alianzas público-privadas, pero también de otros temas. También cuál es la situación económica del país, cuál es el futuro de la economía, la estabilidad de la moneda frente al dólar, qué va a pasar. Se habla de problemas, ya la gente la están llamando a los bancos. Hay gente que se confundió, no pagó la cuota de su casa mensual y ya están llamando a los bancos que hay que refinanciar, y ese refinanciamiento, hay gente que me ha hablado de entre 400,000 y 600,000 empiras. Empresas, importantes empresas que han cerrado, los hoteles como el Honduras Maya, el Marriott, Hotel Vía Estelamar. La semana pasada tuvimos de los pequeños y medianos hoteleros que están prácticamente cerrados. Todos estos temas abordaremos con 3 personas conocedores sobre lo mismo. También un momento Gisela Calix estará ahí en el paso a desnivel que está camino a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí se había escrito, dicen que fueron los miembros del CNA. Trasciende eso, no quiero confirmarlo, pero lo que trasciende, que se pintó dónde está el dinero. Pues fueron las autoridades de la alcaldía a quererlo quitar el domingo, no pudieron. Pues hoy apareció lleno de aceite ahí. Me imagino que alguien interesado en quitarlo lo mandó a tirar aceite, y ahora están cerrando el puente porque ese aceite iban a tener que desviar los vehículos. Si usted va a salir y pensaba pasar por ese puente de nivel, busque una vía alterna porque no se puede. Así amanece Honduras, aparte de esas 250,000 pruebas que no entiendo cómo las dejaron perder. Somos tan incapaces, porque yo entiendo, y el cardenal pidió el domingo, Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que ya dejen de hacer compras sobrevaloradas. Pero perder esas pruebas, si ya supongamos que esas pruebas las compraron sobrevaloradas, o tal vez no, pero el problema es que las dejan perder. 250,000 pruebas, más de 46 millones para un país tan pobre como Honduras, es inaceptable. O son demasiado incapaces las personas que están manejando esas cosas, porque ayer hablaban hasta echarle la culpa de DHL. Si DHL tiene la culpa, ojalá que responda, pero ojalá que tampoco nos vaya a meter otra demanda, porque también las demandas en contra del gobierno de Honduras están a la orden del día. Sobre esto y otros temas voy a hablar con mis invitados. Primero saludo a Liliana Castillo, es la presidenta del Colegio de Economistas. Bienvenida, licenciada, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación, Raúl. Gracias a usted por estar aquí. También está conmigo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Pedro Barquero. Pedro, buenos días. Buenos días, Raúl. Un gusto saludarte, un gusto estar con la doctora Liliana y con el doctor Hugo Noé, y un gusto también de saludar al pueblo hondureño. Siempre es un gusto estar contigo en Canal 2. Muchas gracias. Y el buen amigo Hugo Noé Pino. Recuerdo una cumbre en Panamá que tuvimos junto con el doctor Pino, bastante intenso debido a que eran los primeros días de una administración de José Manuel Zelaya Rosales, y era importante las decisiones que se tomaban en ese momento al iniciar el periodo de gobierno. Como ministro de Finanzas, Hugo Noé ha sido ministro de Finanzas, presidente del Banco Central, embajador de Honduras en Washington, presidente del Colegio de Economistas, toda una trayectoria, y está esta mañana con nosotros. Gracias, doctor Hugo Noé Pino, hasta allá, hasta Corralitos, ¿verdad, doctor? Eso es adelante de la tierra. Buenos días. Buenos días, Raúl. Un saludo a Pedro y a Liliana. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Lo mismo también con los televidentes que están atentos a su programa, La Entrevista. Y sí, desde Corralitos, acá en el camino a la Tigra. Correcto, un lugar muy fresco. Todavía de los más bellos lugares que hay acá.
en Tegucigalpa. Para que Pedro se ubique, es como arriba del Merendón. Bien, vamos a detallar las acciones, las APP. ¿Qué es o cómo debe ser una alianza público-privada para hacer un beneficio para Honduras? ¿Se ha cumplido al traer esas asociaciones público-privadas para beneficiar al país o solo se han beneficiado a quienes se les entregó? Inicio con la licenciada Liliana Castillo. Sí, bueno, este tema es importante porque se supone que las alianzas público-privadas tienen que tener un componente de capital privado, ya sea nacional o internacional, y otra parte capital público, y siempre tiene que haber un equilibrio entre los beneficios y riesgos de la inversión. También los montos tienen que ser montos ciertos y conocidos, y otro requisito es que no se debe de poner en precario la sostenibilidad de las finanzas públicas. Lo que se ve en las diferentes asociaciones público-privadas que se han hecho en el país es que el riesgo y lo que es el riesgo para perder, digamos, recursos, siempre se le pasan al gobierno. Los beneficios sí los recogen los del sector privado, y si son pérdidas hay que pasárselas al gobierno, y es lo que hemos visto con los diferentes proyectos que han sido enumerados antes de iniciar la entrevista. Para el caso, recuerdo el corredor turístico de la Barcatela, un proyecto que quedó abandonado, que le piden al gobierno que tiene que pagar determinada cantidad de millones de lempiras, igual que el proyecto que ni siquiera se ha iniciado, el proyecto de Palmerola. Ya se firmó un contrato, pero como asumen que hay un riesgo de que no van a haber suficientes pasajeros, entonces saben que puede haber una pérdida, pero no, ellos no suponen de que puede haber de repente un flujo masivo de pasajeros en determinados años. Solo asumen que va a haber pérdidas y empiezan a seguir pidiendo dinero al gobierno, que al final son nuestros impuestos, porque el hecho de que digan que es que están pidiendo ampliación de la concesión, eso indica que van a haber menos recursos para el Estado en los futuros años. Entonces, lo que vemos es que cuando hay socios privados, y más cuando los socios son del país y hay intereses particulares, tal vez grupos cercanos al poder, entonces la superintendencia de estas concesiones siempre o casi siempre las soluciones que dan afectan al Estado. En ningún caso he visto yo que afecten a los inversionistas privados. Por lo tanto, siempre veo perjuicio para el Estado, y al final es perjuicio para nosotros como contribuyentes del mismo. Para el Estado, dice la licenciada Liliana Castillo. ¿Qué es o cómo debe ser una alianza público-privada para que sea beneficiosa para Honduras y no perjudicial, como ya expresó la licenciada Castillo, de que siempre es beneficio para los privados, pero no para el gobierno de Honduras? Don Pedro Barquero, ¿qué piensa? Muchas gracias, Raúl. Ahí hay varios temas. Primero, el espíritu de las concesiones o de las alianzas públicos-privadas es que un bien del Estado pueda ser aprovechado a modo tal que un privado pueda hacer las inversiones, dado que el gobierno tiene fondos limitados y necesita entonces hacer una distribución adecuada de sus recursos, y nunca va a haber suficiente dinero para todo. Entonces agarra un bien, lo concesiona para que un privado arriesgue capital, y el objetivo de todo eso es que se le pueda dar un servicio a mejor precio y a mejor calidad a la ciudadanía, porque en teoría los privados deberíamos de ser más eficientes y dar los servicios a menor costo y con menor calidad. Lamentablemente, ese principio, que es universalmente reconocido, no se ha cumplido en la práctica en Honduras. Lo que hemos visto han sido procesos muy poco transparentes, en donde salen las ofertas de licitación o de concesiones con unas condiciones que definitivamente no son rentables,
y luego vemos que solo un par de empresas aparecen como oferentes, se la gana una de ellas y luego se cambian todas las condiciones a modo tal que si las condiciones después de aplicada la concesión se hubieran dado al inicio, hubiéramos tenido un montón de opciones y un montón de ofertas mejores que las que ganaron. Entonces, ese proceso viciado es lo que nos ha llevado a tener estos contratos que son absolutamente beneficiosos para el concesionario en detrimento de lo que es las finanzas públicas y lo que es el pueblo hondureño en general. Entonces, es necesario hacer una revisión de todas estas concesiones porque no han traído los beneficios que se supone deberían de traer a la población, al pueblo hondureño y al mismo gobierno de la República, y más bien han sido demasiado generosos con los concesionarios, lo cual no es el espíritu de una APP o de una concesión. Sí, doctor Pino, ¿usted qué piensa? Y se me vino al decir Pedro eso, los grandes cuestionamientos que se han hecho, por ejemplo, a COVID, que maneja las carreteras, especialmente la de Tegucigalpa, San Pedro Sula, y se me viene también a la mente la gente cómo protestaba contra las casetas de peaje y cómo una caseta ubicada ahí cerca de Santa Cruz de Yojoa ha ocasionado varios accidentes de tránsito. Doctor Pino, su criterio sobre esto de las APP, ¿beneficiosas o no para el gobierno de Honduras? En efecto, Raúl, permítame enfatizar varios aspectos que señalaron tanto Liliana como Pedro con relación a las alianzas público-privadas. Las alianzas públicas-privadas en sí son un mecanismo válido para la ejecución de proyectos que requiere un país en donde se combina tanto el sector público con el sector privado, como se señala. Pero debe haber un equilibrio realmente entre los riesgos, y Pedro señalaba muy bien cómo el inversionista privado es el que pone el capital para un bien. ¿Qué es lo que ha pasado en Honduras? Fíjese que hay toda una literatura a nivel internacional sobre qué se debería de hacer y qué no se debería de hacer en una alianza público-privada. En el 2016, Augusto de la Torre, economista en ese momento del Banco Mundial, el economista principal, publicó un artículo denominado Los 7 pecados de las asociaciones público-privadas. ¿Y qué señalaba esto? En primer lugar, que deberían de contratarse empresas privadas, o sea, compañías de categoría internacional en procesos de licitación amplios y participativos, de tal forma de que fueran empresas con mucha calidad. En segundo lugar, que debería de evitar por parte de los gobiernos la tentación de utilizar los fondos de los institutos de previsión en las alianzas público-privadas. Que no se deberían de establecer garantías realmente del Estado, porque si la empresa privada iba a correr con parte del riesgo y usted le garantiza realmente el capital, al final el Estado, como decía Liliana, se queda con la mayor parte del riesgo. Y en Honduras lo que ha pasado es que después de déficits fiscales muy fuertes, 2012, 2013, el gobierno a partir del 2014 empieza a impulsar una serie de alianzas público-privadas porque no tenía los recursos para ejecutar proyectos de infraestructura. Pero lo hacen con una carrera y con una falta de transparencia que al día de hoy estamos experimentando problemas en casi todas las alianzas públicas, en los contratos que se han firmado en el caso de Honduras. Y aquí usted señalaba algo con relación a las pruebas para el COVID-19, Raúl. Seremos tan incapaces nosotros. Yo creo que no es así. El problema es que la administración pública se le ha dado un mal nombre al llegar personas que no tienen la capacidad para realmente desempeñar sus puestos, y otras veces con la falta de transparencia al buscar negocios a determinados a empresas o a determinados individuos desde el punto de vista del sector público. Y Coalianza es un ejemplo claro de ello.
se puso una gran cantidad empezó a gestionar una serie de contratos con una premura impresionante. El día de hoy, la ASJ va a presentar a las 10 de la mañana un informe de auditoría social sobre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y usted se va a dar cuenta, Raúl, en detalle de toda la serie de irregularidades que estuvo marcado el contrato con EEH, tanto de incumplimientos de parte del gobierno como incumplimientos de parte de la empresa. Y Liliana señalaba algo con relación a la alianza público-privada del aeropuerto. Mire, las proyecciones que se hicieron financieras, en el caso del aeropuerto, el volumen de pasajeros que iba a circular por Palmerola, realmente inflado, para decirlo en términos de buen hondureño. Inflados en las proyecciones financieras en el caso de EAH, sin cumplir muchos requisitos. Raúl, usted mencionó a COVID y ahorita nadie hace relación a que el contrato de COVID dice que si en esa carretera no pasa por A o por B razón el flujo de automóviles necesarios para alcanzar 250 millones de lempiras anuales que se van actualizando cada año, entonces el gobierno tiene que pagar esa diferencia. Y eso lo estamos enfrentando ahorita con la pandemia. Ustedes se imaginan la cantidad del flujo de automóviles que ha dejado de circular en los últimos 6 meses. ¿Y quién va a ser el responsable? El gobierno. A esto técnicamente, Raúl, se le llama contingencias fiscales. Y una de las cosas que se señalaba en la teoría de las alianzas público-privadas, mucho cuidado con las contingencias fiscales, porque al final esto va a representar un costo adicional a la obra y la obra puede salir muchísimo más cara de que si lo hubiera ejecutado directamente el gobierno. Y eso es lo que está sucediendo en el caso de Honduras. Y aquí quiero concluir esa parte con este punto. Miren, nosotros tenemos que hacer algo realmente para que el funcionario público sea responsable, porque cuando esto sucede, nadie es responsable de nada. Coalianza la cerraron. Pregunte ahora quién hizo los contratos, quién los negoció, quién los aprobó. Todo eso tiene responsabilidad, porque ahorita no estamos hablando de 2 centavos, estamos hablando de que EAH amenaza con demandar a Honduras por 300 millones de dólares. El aeropuerto de Palmerola ya pidió 52 millones adicionales para completar la obra. El centro cívico gubernamental está pidiendo 5 millones. Entonces, ese punto, Raúl, es muy importante. Yo he visto casos también en el pasado, que usted conoce también, el caso de un gerente financiero que invirtió de Hondutel una cantidad en la bolsa, en diferentes monedas, se perdió cuando se vino abajo la bolsa la bolsa y Honduras perdió una cantidad de dólares invertidos, pero el funcionario nunca fue responsable. Entonces, aquí hay toda una serie de elementos que en las alianzas público-privadas les han dado realmente un mal nombre y, como decía Liliana, al final el contribuyente, todos nosotros, somos los que terminamos pagando con nuestros impuestos esos supuestos errores, porque muchos de ellos colindan con corrupción y por eso se debe de hacer una auditoría internacional a las alianzas público-privadas para ver cuáles fueron las razones principales sobre las cuales se asignaron y todos los riesgos, cómo se los cargaron al gobierno, como estamos viendo ahora. Casualmente ayer tuve al gerente de Energía Honduras, a Ricardo Roa Barragán, y él dijo, o arreglamos el contrato que redactaron los hondureños y que nosotros firmamos, dijo, y los hacemos ajustes,
y nos vamos en el 2023 como corresponde. Nos pagan todo lo que nos deben y nosotros nos vamos, Dios. Pero si no nos quieren pagar, les deben 300 millones de dólares, más la demanda. Se habló hasta de 750 millones de dólares si en Energía Honduras mete una demanda. Que dijo el señor que todavía no habían metido ninguna demanda porque esperan que puedan llegar a un acuerdo. Pero el que está al frente de la comisión interventora ni se reúne con nadie, se esconde y dicen que no tiene ningún conocimiento de ese tema energético. Pregunto yo, ¿por qué no ponen personas capaces que sepan? Él ha estado en la DEI toda su vida, ¿qué sabe de energía? Otra cosa, a estos DH les vendieron en 150 millones de dólares, los fueron a traer, les vendieron en 150 millones de dólares, ahora los quieren sacar, y exfuncionarios de gobiernos anteriores que han estado ligados a esto de la energía se están reuniendo con los de la comisión interventora. Es más, me contaron que estos de la comisión interventora se presentaron al COEP, hicieron una convocatoria, no invitaron a los DH y sacaron un documento que había hecho DH y lo presentaron como de ellos. Esto no debe pasar en un país como Honduras, porque también hay que revisar estas alianzas público-privadas, pero tampoco hay que ahuyentar la inversión extranjera. Licenciada Castillo, ¿qué piensa de estas cosas? Volviendo al tema, y como han dicho los otros compañeros, el tema realmente es preocupante para las finanzas públicas. Como lo menciona usted, la empresa de energía Honduras, para lo que fue contratada, no ha cumplido nada de lo que establecía el contrato, que una de las los cumplimientos era reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas más bien han aumentado. Pusieron una junta interventora, que yo en lo personal no estoy de acuerdo con tantas juntas interventoras en casi todas las secretarías de Estado y en casi todas las instituciones descentralizadas, porque lo que viene a ocasionar es que no resuelve nada. Hay dos estructuras paralelas en las diferentes instituciones que no se sabe quién de las dos es la que toma las decisiones al final, y con la consecuente erogación de recursos para el Estado, ¿verdad? Recursos que cada vez están más limitados. Entonces, lo que falta aquí realmente es una verdadera transparencia a la hora de firmar esas alianzas, porque como bien decía el doctor Hugo Noé, al final no se salen con otras cuestiones, ya cuando empiezan a operar, así como se mencionaba en el caso de Energía Honduras, en el caso de COVID, que empezaron a aplicar un aumento, decían que ya estaba establecido y que era en base al nivel de inflación, cosa que todos nosotros desconocíamos. Entonces yo creo que debe de haber mayor difusión en estas alianzas público-privadas, decir quiénes son los socios nacionales, principalmente, porque son los que están más vinculados con personas poderosas en el país, y que al final las cuestiones nos terminan afectando a todos los hondureños. Es de tener bastante cuidado, porque el Estado y el gobierno, cada vez la deuda va aumentando drásticamente. Esto se viene viendo desde el 2014 hacia acá. Ya llevamos niveles que posiblemente sobrepasen el 55% del Producto Interno este año, y si se vienen esas demandas que están diciendo, la deuda va a ir aumentando, el presupuesto cada vez va a estar más comprometido, y repito, la parte final la tenemos que pagar todos los hondureños. O sea que esto de las alianzas público-privadas, si bien es cierto, como país pobre necesitamos que venga inversión de otros países, pero siempre es de ponerle mucho ojo a las contingencias fiscales, porque lo que estamos viendo en la actualidad es que todas esas contingencias fiscales
nos caen a nosotros, a los hondureños, y eso creo que no es posible que se siga dando porque, repito, presiona el presupuesto y al final lo que se viene a afectar son los sectores que más contribuyen al desarrollo de las sociedades, como son los sectores salud y educación, y ya en estos momentos estamos viendo cómo está deteriorado el sector salud, sobre todo aquí en las partes urbanas y no digamos en la parte rural del país. Sí, don Pedro Barquero, por cierto, ¿qué es eso de que en esas alianzas público-privadas de repente aparecen hondureños ahí? Que una empresa alemana iba a construir Palmerola, un hondureño es el que tiene el contrato. En todos lados. Y a esos DH les vendieron el negocio unos hondureños. Y unos hondureños también los quieren sacar y volver a agarrar el negocio. Y o sea que los 150 millones de dólares de los colombianos nos vemos. Don Pedro Barquero. Sí, es importante que se sepa quiénes están detrás de toda esta operación. La transparencia es fundamental. Muchas veces uno encuentra que hay una empresa dueña de la concesión y de esa empresa son dueñas otra empresa y otra empresa, y total que es muy difícil a veces llegar a las personas naturales que están atrás de esta operación. Pero es necesario, para efectos de transparencia, obligar a los concesionarios a que hagan público quiénes son los accionistas verdaderos, quiénes son las personas detrás de estas concesiones. Y otro tema importante, no sé si me pueden permitir compartir la pantalla porque me gusta mostrarles algo, que es relacionado al documento del Banco Mundial. No sé si me pueden dar acceso a compartir la pantalla. Eddie. Ahí está. Entonces, mira, este documento que mencionaba por Hugo Noé Pino, que yo lo escuché a él mencionar la vez pasada y lo conseguí y lo leí. Son los 7 pecados de las alianzas público-privadas deficientes, por Augusto de la Torre y Heinz Rudd. Si te fijas, el primer pecado, el pecado número 1, es precisamente proporcionar excesivas garantías gubernamentales. Y en el pecado número 1 nosotros estamos totalmente aplazados. Estas concesiones violan todo el sentido de una APP porque realmente el inversionista no corre absolutamente ningún riesgo. Se les han dado a todas estas concesiones garantías excesivas por parte del gobierno de la República a modo tal de que nunca pierdan un solo centavo. Ellos tienen absolutamente garantizada la utilidad en esas concesiones y eso va en contra del espíritu. Eso no es ser inversionista. Un inversionista es una persona que mete capital, que corre un riesgo y que gana una rentabilidad en proporción al riesgo que tiene. Pero si uno invierte capital y tiene asegurada la utilidad, eso no es ser inversionista. ¿Qué pasaría en Honduras si el gobierno se pone a darle garantías de ese tipo a todo el mundo? Quiebra el gobierno automáticamente. El gobierno no tiene capacidad de estarle garantizando las inversiones a todos los microempresarios, por ejemplo. ¿Y por qué sí lo va a hacer con las concesiones? Estamos de acuerdo que tienen que haber cierto nivel de garantía, pero también tiene que haber cierto nivel de riesgo, el cual no lo hay. Y obviamente los procesos poco transparentes, con la poca transparencia de quiénes son los dueños detrás de esas empresas, con las excesivas garantías gubernamentales, dejan mucho que pensar. Ahí las probabilidades de corrupción son altísimas. Y después de eso se cierra coalianza, vamos a pasar 20 años, 25 años, 30 años con estas concesiones y no se va a deducir probablemente responsabilidades nunca a las personas que fueron excesivamente generosas a la hora de firmar estos documentos. Lamentablemente esto lo único que nos avisora al futuro son más problemas porque nos va a salir sumamente caro a todos los hondureños estas concesiones, no necesariamente vamos a recibir la calidad de los servicios. Ya vemos ahorita, por ejemplo, el problema de EH con la ENE, no se ha podido controlar el tema de las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas, se pasan echando la pelota, la ENE le echa la culpa a EH le echa la culpa a la ENE y al gobierno, y total que no se sabe exactamente con claridad cuál es el problema, pero la consecuencia de ese problema desconocido es que no se han reducido las pérdidas técnicas y no técnicas y al final de cuentas entonces sigue perdiendo fuertes cantidades de dinero la estatal año con año. Este año probablemente se vayan a perder unos 10.000 millones de lempiras otra vez, así como los últimos par de años, y eso obviamente es algo que no puede seguir. Pero la raíz del problema es los documentos que se firmaron con esas concesiones excesivamente beneficiosas
para los concesionarios en detrimento del pueblo hondureño y de las finanzas públicas. ¿Cuántos contratos de acciones públicas privadas hay en Honduras, Pedro? Y todas es más beneficiosas para ellas que para el Estado de Honduras. No tengo el número exacto de cuántas hay en este momento vigentes, pero sí todas son excesivamente beneficiosas con los concesionarios y, como te digo, y en contra de lo que es los intereses del pueblo hondureño, del gobierno de la República y de las finanzas públicas. Fueron demasiado beneficiosas con lo que son las garantías gubernamentales. Y eso es un problema para todos nosotros, porque esas contingencias fiscales nos van a morder la cola más temprano que tarde. De hecho, ahorita, por ejemplo, se mencionaba lo de las concesiones de COVID, de las carreteras, el flujo de vehículos ha bajado considerablemente. Hay que ver si eso cayó dentro del ingreso mínimo garantizado, que es una cláusula que tiene esa concesión, y si es así, nos va a tocar pagar a todos los hondureños a través de nuestros impuestos los ingresos que ellos dejaron de percibir con esa cláusula de ingreso mínimo garantizado. Es realmente lamentable, Raúl. Honduras es un país que está en una situación bastante complicada. Aún antes del COVID veníamos con una situación bastante complicada, y estar siendo tan generosos en estas concesiones definitivamente que no ayudan a reducir la pobreza. El objetivo número 1 del gobierno debería de ser reducir la pobreza, y todas estas acciones lo que hacen es dificultar lo que es la reducción de la pobreza, y lejos de eso, más bien facilitar el aumento de la pobreza. Si no nos ponemos a reflexionar realmente y a actuar en base al bien común, no vamos a poder desarrollar nuestro país ni económica ni socialmente. El fin de las APPs debería de ser el bien común, y aquí pasa lo contrario. Es el bien de unas pocas personas que ganan esas concesiones, y que en muchos casos, lamentablemente, están relacionados con personas del gobierno, y eso es muy delicado. Sí, voy a leer un poco. Sí, doctor. Dos ejemplos, Raúl, ahí específicamente quiero complementar lo que señalaba Pedro. Mire, por ejemplo, el caso de Palmerola. Se firma el contrato, se lleva a aprobación al Congreso. El Congreso lo recibe y lo aprueban en menos de 2 horas, sin discusión. Le dispensan dos debates al contrato de Palmerola. Y en cada contrato se hace realmente el análisis financiero sobre la ganancia que se va a tener, exactamente, y más cuando estamos hablando de 20, 30 años. ¿Y qué es lo que pasa? Posteriormente, al año siguiente, como ha sucedido en muchos contratos del gobierno, vienen a quitarle los impuestos a la empresa de Palmerola. Y yo me pregunto, ¿y acaso cuando hicieron las proyecciones financieras no estaban incluido el costo de los impuestos? ¿No le están dando más bien adicionalmente un privilegio que no estaba contemplado al momento de la aprobación del contrato? Y el segundo, que tiene que ver con lo que Pedro planteaba en el documento de los 7 pecados, es en el caso del Centro Cívico Gubernamental. El caso específico es que el gobierno contrata una compañía a través de una asociación público-privada, le va a dar una concesión de 20 años, en la cual el gobierno le va a pagar durante 20 años realmente el uso del Centro Cívico Gubernamental, pero adicionalmente el gobierno pone a través de los institutos de previsión, lo aparecen ahí como que si fuera una inversión sumamente rentable, pero en el fondo, ¿quién controla los institutos de previsión? El mismo gobierno. ¿Qué pasa si ese proyecto fracasa y realmente no le pueden pagar al INJUPEN los 100 millones que invirtió? ¿Quién lo va a terminar pagando? El gobierno de la República, porque los jubilados a quien le van a ir a exigir los recursos es al gobierno de la República. Y así como dice Pedro, es bastante fácil invertir. Si usted le da por 20 años, le va a pagar lo que construya y además le da el capital para que lo construya. En Palmerola el gobierno está invirtiendo más del 50% del costo del total de la obra. Cada vez, y ahora todavía están pidiendo más dinero. Entonces aquí es, como se dice en buen hondureño, tigres sueltos contra burro amarrado, y desafortunadamente en este caso quien termina pagando, y hay que insistirlo en eso, es el contribuyente, el que paga sus impuestos.
porque todo esto al final, quien lo va a pagar son los impuestos de los hondureños a través de las finanzas públicas. Sí, pero pagamos impuestos y aquí no podemos mandar a los niños a la escuela si no es una privada, porque nunca hay clases en la pública, y ahora menos. Sí. No hay transporte público, no hay transporte público. Los hospitales deficientes totalmente del sistema hospitalario público, a pesar de todos los impuestos que pagamos. Entonces, ese es otro gran problema. Lo que dice el doctor Pino, esa inversión en el aeropuerto de Palmerola, al parecer, ¿qué tal que el Estado de Honduras ha invertido más ya que el concesionario? Y ahora están pidiendo $52 millones más. Y ojo, ha trascendido que esa es una estrategia para pedir 20 años más de que la empresa constructora pueda manejar ese aeropuerto de Palmerola. Licenciada Castillo, por favor. Sí, realmente que con esos negocios, como ha dicho Pedro, cualquiera puede hacer negocios aquí en Honduras, con esas concesiones, porque no hay ningún riesgo para los inversionistas. Siempre el riesgo lo está llevando el gobierno, y al final somos los contribuyentes los que vamos a pagar todo esto. Es también preocupante el tema que se acaba de mencionar del centro cívico gubernamental, donde se usaron fondos de los institutos públicos de pensión. Y más preocupante en estos momentos en que los ingresos del gobierno están cayendo drásticamente. En algún momento se podría correr el riesgo hasta que no se le puedan pagar sus jubilaciones a los beneficiarios de estas mismas. Repito, de revisar, digamos, todo lo que concierne a la ley y el reglamento de las alianzas público-privadas, y que no se caiga, digamos, en estos 7 pecados capitales, porque estarle garantizando, digamos, al COVID que si no recibe los ingresos que ya se tienen presupuestados en las proyecciones que han hecho, que el gobierno es el que les tiene que pagar, o que si una empresa que viaja a España no tiene los suficientes ingresos para cubrir sus costos, también el gobierno tiene que poner el resto. Y así todos los casos, creo yo, que están actualmente de concesiones, el perdedor es el Estado. Y repito, el perjuicio viene para esos sectores que tienen tantas carencias de educación y salud. Tenemos escuelas públicas en las que nosotros mismos estudiamos hace un montón de años, todavía las mismas escuelas en los mismos lugares, que ni se mejoran, ni hay más escuelas públicas. Lo que ha proliferado es un montón de escuelitas privadas que a veces ni reúnen los requisitos mínimos para dar una educación de calidad. Igual en el tema de salud, repito, están abandonados los centros de salud, los hospitales en las mismas poblaciones de donde nosotros provenimos, están abandonados. Con esta pandemia está descubierto todas las limitaciones que hay en los pueblos, y prácticamente la gente solo está esperando morir, ¿verdad? No hay ni insumos, ni hay el personal adecuado. Entonces, si se continúa con estas alianzas en las mismas condiciones que se están teniendo, lo que nos espera son más años de sacrificios fiscales, más años de no invertir en los sectores que realmente son importantes para la economía, la infraestructura, para sacar los productos, para mejorar las carreteras. Todo eso se necesita inversión grande, y hay que apuntarle a eso, ¿verdad? En este tiempo creo que hay que dedicarse a pensar qué es lo que más le conviene al país, y pensemos en la población en general y no en un grupo de particulares que lo que están haciendo es incrementando sus utilidades a expensas de todos nosotros. Sí, hay un par de temas importantes. Primero, también
el hecho de que se estén dando estas concesiones y muchas veces a empresas del extranjero, eso también afecta la balanza de pagos, ya que al final de cuentas son dólares que se están saliendo del país. Y es por eso que nosotros estamos ahorita uniéndonos las diferentes gremiales para poder administrar los aeropuertos de San Pedro Sula, de Ceiba, de Roatán y los demás aeródromos. La idea con esto es mejorar la conectividad, bajar los costos para la carga y para los pasajeros. La otra cuestión es que no estamos pidiendo nada, estamos ofreciendo un esquema transparente e inclusivo de administración a través de una fundación sin fines de lucro y la fundación conformada por organizaciones empresariales en donde las personas somos temporales y las instituciones son las permanentes. Todo el dinero va a ser utilizado para reinversión porque no se van a repartir utilidades y el otro tema es que no necesitamos un operador internacional para el aeropuerto o para estos aeropuertos. En todo Centroamérica se manejan los aeropuertos a través de locales, no a través de operadores internacionales. Ese es un error, pensar que solo un operador internacional puede operar los aeropuertos. Aquí en Honduras tenemos muchas personas con experiencia de manejo de aeropuertos y los procesos viciados del pasado son lo que queremos evitar. Lamentablemente, el BID ha sido también copartícipe, no sabemos si inocente o no inocentemente, pero ha sido copartícipe de un proceso que está iniciando ahorita con el tema de los aeropuertos, que realmente lo que nosotros avisoramos es que no va a ser un proceso necesariamente transparente, que no va a dar un resultado beneficioso para el pueblo hondureño. Y es por eso que nos estamos organizando para poder entonces dar una solución transparente y eficiente de los manejos de los aeropuertos cuya concesión vence ahorita en septiembre. Y el otro tema, Raúl, que tú mencionabas, el tema de la corrupción es lo que nos hace que sea mucho más caro el nivel de vida para los hondureños. Lo que tú mencionabas de que no se recibe buena educación y todos los demás temas es precisamente por la corrupción, porque por el dinero que se pierde en corrupción no estamos educando bien en las escuelas públicas a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Y no me refiero por los maestros, sino porque el sistema como tal no funciona bien y el dinero no le llega a los maestros y a las escuelas como les debería de llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La educación, los pocos que podemos, la terminamos pagando 2 veces, porque la pagamos en los impuestos, la educación pública, pero como esa no reúne los requisitos, la pagamos la segunda vez en una educación privada, los pocos que podemos, porque la mayoría de la población no puede hacer eso. La salud, por el dinero que se pierde en corrupción, tampoco le estamos dando la salud que se merece al pueblo hondureño. Entonces la salud la pagamos por lo menos 3 veces, porque pagamos la salud pública con nuestros impuestos, pero como esa no resuelve, también pagamos el seguro social, los patronos y los trabajadores, y como esa no resuelve, terminamos pagando lo que es la salud privada, a través de una póliza de seguros o a través de lo que son las citas médicas y los tratamientos médicos privados, porque precisamente el Estado no cumple con su función. Lo mismo el tema de seguridad, Raúl. El tema de seguridad lo pagamos 3 veces también. Pagamos la seguridad en nuestros impuestos porque a través de los impuestos sale el presupuesto del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad y todo lo demás. Lo pagamos una segunda vez con la tasa de seguridad, pero como ni lo uno ni lo otro te resuelve, al final lo terminas pagando una tercera vez, pagando tu propia seguridad. Y no me refiero solo a la seguridad de los empresarios, me refiero a que todos los hondureños tenemos que pagar, aunque sea 200 o 500 lempiras al mes, al guachimán de la esquina para que nos cuide, porque el pago de los impuestos y el pago de la tasa de seguridad no se utilizan para lo que se deben utilizar. Y así sucesivamente, cada servicio que debería de ser dado de manera gratuita y de calidad por el gobierno de la República, como el dinero se pierde en corrupción, en lugar de dar los servicios con calidad y gratuitamente, los terminamos pagando 2 o 3 veces todos los hondureños. Entonces, necesitamos tomar conciencia que la calidad de vida de los hondureños se nos ve deteriorada y encarecida considerablemente por la corrupción y la impunidad. Y es por eso que ese es el tema principal de interés para poder mejorar las cosas en el país. En el momento en que los hondureños nos paremos todos de forma contundente, con seriedad y sin estar a medias tintas y nos paremos en contra de la corrupción, en ese momento lo van a pensar 2 veces antes de seguir con la fiesta que están haciendo en este momento en el país. Sí, voy a hacer una pausa, pero antes voy a leer a personas que están escribiendo para el caso. El ingeniero Silvio Larios, que es de La Chico. Buenos días, aquí en nuestro país con mucha lástima. Nuestras APP han venido con sendo caballo de Troya. Salimos perdiendo como país en todas. Cerraron con alianzas sin mayor novedad. Eso lo dijo el doctor Pino. Sin justicia como gobierno se le ha tendido todos los caprichos de las empresas concesionarias
Por ejemplo, un botón, Palmerola y CA5 le tendremos que pagar como país cientos de millones de dólares a dos APP que no invirtieron en nada. Aquí el señor McCain también me estaba hablando, aquí está. Voy a leerlo despacio porque las alianzas público-privadas es un matrimonio de corruptos. Los que se quejan es porque no han sido invitados al baile. La alianza público-privada es un matrimonio de corruptos. Eso solo se corregirá cuando cambie la clase política. Faltan unos años de una dictadura como Singapur. Ya sé que es importante, pero aquí en Honduras, EEH, el Centro Cívico Gubernamental, Palmerola, las térmicas, es pura corrupción. Todo lo de la APP ya está claro que es corrupción, que solo es tema de políticos y empresarios. Hagamos como en El Salvador, Arena y Frente MLN lo sacaron, algo nuevo, algo imperfecto, por algo se comienza, fuera dinosaurios y bebesarios. Hay diputados desde el 82 en el Congreso, más hijos y nietos. Palmerola es un craso error, hubieran super mejorado el aeropuerto de San Pedro Sula con una fracción de lo invertido en Palmerola y un puente aéreo con Tegucigalpa como entre San Pablo y Río de Janeiro. En El Salvador hicieron un aeropuerto a 42 kilómetros de San Salvador y dijeron que sería un gran polo de desarrollo. 40 años después, ventas de cocos y pupuserías en la carretera. Palmerola está a 80 kilómetros de Tegucigalpa y a 160 de San Pedro Sula. Bien, esto lo dice el señor McCain. La noticia internacional de hoy, los rusos, Putin ha dicho que ya tiene una vacuna contra el coronavirus. Vamos a esta información que se maneja de que ya hay vacuna contra el coronavirus. Rusia registra una vacuna contra el coronavirus. Vamos al detalle, dice la información lo siguiente. Rusia registró este martes una vacuna contra el coronavirus desarrollada por el Instituto Gamaleya con sede en Moscú, anunció esta mañana el presidente Vladimir Putin en la televisión rusa. Hablando en vivo por teleconferencia con los ministros de su gabinete, Putin dijo que la vacuna ha pasado por todos los controles necesarios. El mandatario agregó que una de sus hijas se había vacunado y que tenía una temperatura un poco más alta, pero que ahora se siente mejor. Los informes sobre la vacuna de Rusia se han producido en medio de preocupaciones sobre su seguridad, eficacia y acusaciones de que el país ha tomado atajos esenciales en el desarrollo. Funcionarios rusos dijeron previamente a CNN que los cruciales ensayos de la fase 3 se llevarían a cabo después del registro estatal de la vacuna. Rusia no ha publicado datos científicos sobre sus pruebas de vacunas y CNN no puede verificar su seguridad o eficacia declarada. Los críticos dicen que el impulso del país por una vacuna se produce en medio de la presión política del Kremlin, que desea mostrar a Rusia como una fuerza científica mundial. Pero está claro que Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha declarado que ya encontraron los rusos la vacuna contra el coronavirus. CNN ha detallado, Rusia registra este martes una vacuna contra el coronavirus desarrollado por el Instituto Gamaleya con sede en Moscú, anunció esta mañana el presidente Vladimir Putin en la televisión estatal rusa. De ser cierto esto, se abriga una gran esperanza para el mundo de que la vacuna sea efectiva y ya se pueda luchar efectivamente en contra del coronavirus. Me dice don Antonio Molina, buenos días Raúl y a sus distinguidos invitados. El negocio de la alianza público-privada es que el Estado incumple el contrato total o parcialmente. Así el privado empieza a solicitar ampliación del mismo en el tiempo. Ojo con lo de Palmerola, eso va por ahí. O más dinero agregado al mismo. Es lamentable cómo venden la soberanía del país por intereses de unos pocos. ¿Cuántos contratos de APP existen? Montos de inversión al año por esa vía. Las APP son inversiones extranjeras directas. Aquí en Honduras, no. Aquí en Honduras están los hondureños metidos.
creo que donde no están metidos en EH, pero ya los quieren sacar, y ojo si perdemos esa demanda. Licenciada, sus comentarios, por favor. Liliana Castillo, adelante. Sí, la verdad es que si las alianzas público-privadas funcionaran así como decía la persona que comentó, con más capital extranjero, o sea, inversión extranjera directa propiamente, y con más transparencia, probablemente habría, digamos, menos riesgo para el Estado en ese tipo de inversiones, ¿verdad? Habría más contundencia para exigir el cumplimiento de los contratos y no se estaría hablando aquí entre amigos que al final las cosas van a resultar siempre que sea el gobierno a través de los contribuyentes que paguemos todos los desaciertos que se han cometido en esas alianzas público-privadas. Repito, cuando si realmente se quiere dar participación a la inversión nacional, y eso está establecido en la ley, debería entonces de existir una buena transparencia en ese tipo de operaciones, ver quiénes son los socios, de dónde proviene ese capital que están poniendo. Una investigación rigurosa en ese aspecto para que todos los hondureños conozcamos al final quiénes son los inversionistas y si por ahí puede haber, digamos, un verdadero riesgo para que el capital que se invierte sea más riesgoso para el gobierno, tal como sucede en la actualidad. Sí, doctor Pino. Raúl, el caso específico no es tanto el incumplimiento por parte del gobierno de los contratos, sino que principalmente por el hecho de que estos contratos fueron mal negociados, no se establecieron condiciones a favor del Estado hondureño, sino que más bien cargándole todo el peso de responsabilidades y de... Doctor, lo interrumpo ahí, solo lo interrumpo para esto. Se me vino a la mente lo que me dijo Ricardo Roa, el gerente de H ayer. El contrato lo hicieron los hondureños. Todo. Nosotros trajimos nuestros representantes legales, estuvimos de acuerdo y lo firmamos. Y en ese caso, doctor, hábleme de lo otro también. A eso me refería, Raúl, cuando le decía que mientras no haya un mecanismo en Honduras que responsabilice completamente a los funcionarios públicos sobre los desaciertos que se convierten en cargas fiscales, difícilmente, porque, mire, cerraron coalianza y la cerraron sin decir nada, sin explicar por qué, sin justificar por qué. Y la pregunta es, ¿cuál fue la razón, digamos, de cerrar coalianza? Estos son alianzas público-privadas, requieren una auditoría internacional independiente. Y le voy a señalar, inclusive independiente de los organismos financieros internacionales, porque tanto el Banco Mundial como el BID han estado empujando esas alianzas público-privadas sin tomar en cuenta la forma como los funcionarios públicos hondureños lo estaban haciendo. Y es más, yo recuerdo, y en algún medio escrito tiene que estar, como en un evento público en donde estaba en ese entonces el presidente de Coalianza, era el ingeniero Galdames, Juan Orlando Hernández le llamó la atención y dijo, estos de Coalianza son unas tortugas para buscar y promocionar proyectos y vamos a tener que ver qué hacer con ellos. Y claro, eso era una señal, corran a firmar contratos, traten de hacer la mayor cantidad posible de alianzas público-privadas. Y eso es lo que nos tiene actualmente en problemas. Y lo peor es que la filosofía de la administración pública continúa. Mire, en este momento de pandemia,
usted lee la ley de aceleración económica y protección social aprobada en marzo, en medio del inicio de la pandemia, y usted se da cuenta que los famosos 400 millones de dólares para el sector salud, que iban a construir 11 hospitales y no sé cuántos centros de salud, lo que es una autorización para que el Seguro Social utilice el fondo de previsión de pensiones que tiene el Seguro Social para invertir en la construcción de hospitales públicos que posteriormente los van a pasar a fundaciones o a la empresa privada. O sea que el gobierno sigue en sus intenciones, no es una cuestión que ha parado únicamente a nivel de las asociaciones público-privadas. ¿Por qué? Porque la filosofía de la administración pública de este gobierno es deshagámonos de todo, deshagámonos de todo. Y yo a veces pienso, ¿para qué quieren gobernar si no quieren gobernar? En ese sentido, lo que están comprometiendo fuertemente es el patrimonio público. Las cuencas de los ríos, los aeropuertos, las construcciones, las carreteras, los puertos, etcétera. Entonces, si no pueden manejar nada de la administración pública y todo lo quieren concesionar o privatizar, ¿para qué sirve el gobierno? Y estas son de las cosas que hay que ponerle mucho cuidado. Y otro punto que no quiero que se me olvide, Raúl, y es el hecho con la ENE. Miren, yo tengo la sensación que en este momento, con todo y que ese contrato está muy mal negociado, que la carga está en contra del Estado de Energía Honduras, el problema del ENE no es únicamente Energía Honduras. Que no se vaya a creer que esa es la causa principal del problema del ENE. El problema del ENE es la corrupción, los contratos sobrevalorados que se han establecido y la pésima gerencia que se ha dado en el transcurso del tiempo. Porque si bien EH ha cometido muchos errores, no ha invertido lo que dijo que iba a invertir, también es cierto que en este momento la ENE tiene deudas o falta de inversión acumulada de cerca de 65,000 millones de lempiras, entre lo que le debe a los proveedores de energía eléctrica, los 1,000 millones que señaló el gerente de EH en transmisión que no se han invertido, más otras de las cosas que están ahí realmente pendientes. Entonces, el desastre de la ENE, una parte, es ese contrato con EH que no ha funcionado, pero otra parte está relacionada con aprobaciones en el Congreso de contratos, de exoneraciones, etcétera, que hay que ver realmente a fondo. Una pregunta, ¿y si cancelan de tajo como quieren ese contrato, estos de la Comisión Interventora, que ahí lo están cuestionando por Patuca también, los de la Comisión Interventora, y los acusan de no tener conocimiento del tema de la ENE y del tema energético? ¿Qué va a pasar, doctor? Porque ellos dicen, no, nos sentamos, nos vamos en el 2023 como está el contrato, o nos pagan y nos vamos, o les metemos una demanda. ¿Qué hacer ahí? Mire, Raúl, yo con relación a la Junta Interventora de la ENE, en primer lugar, critiqué el hecho de que la abogada Miriam Guzmán haya aceptado realmente ir a la ENE. En primer lugar, porque las responsabilidades que ella tiene en el SAR son enormes. Y las dos personas que están ahí son profesionales capaces, profesionales honestos, pero que no pueden lidiar con este tipo de problemas. Ellos deberían de estar realmente en el SAR tratando de ver cómo paran esa tremenda caída de los ingresos fiscales y no en una misión imposible que les han dado ir a resolver esos problemas en donde lo que han visto son una serie de irregularidades.
estos dos profesionales actualmente no es que sean incapaces y que no entienden de energía eléctrica, si también ahí hay asesores, etcétera. Lo que pasa que, para decirlo nuevamente en buen hondureño, el tamal es tan grande que no pueden lidiar con ellos. Y allí es donde nuevamente es el problema de cómo se maneja la administración pública. ¿Cómo es posible que las personas que están en el SAR con esa delicada y grande responsabilidad de recaudar impuestos los va a pasar usted a la ENE? ¿Cómo es posible que la señora Marta Doblado tenga la coordinación general de gobierno y sea la directora del INJUPEN? ¿Cómo es posible que el canciller de la República, que debería de estar gestionando muchas cosas en medio de esta pandemia, esté encargado también de SINAGER y de otras cosas? ¿Por qué? Porque se ha distorsionado completamente la administración pública, el círculo de hierro de quien ostenta la jefatura de Estado es tan cerrada que no confía en nadie, y eso le está haciendo un enorme daño, no solo a la administración pública, que ha sido desmontada en buena parte, sino que también al país. Sí, Pedro, ¿tú qué piensas de esto? Sí, hay varias cosas que entran en juego. Principalmente que la corrupción es un tema importante. La falta de una buena ley de servicio civil basada en meritocracia también es importante. Necesitamos tener a las personas indicadas en los puestos indicados. Y en Honduras sobra talento, Raúl. Si aquí hay una enorme cantidad de personas que sumamente talentosas en cada una de las diferentes áreas, pero lamentablemente no se escogen a las personas en la función pública en base a su talento, en base a sus méritos, en base a su preparación académica y en base a su experiencia, sino que en base a la cercanía que tienen con el círculo de poder. Y entonces eso ha provocado que estén personas que no son las idóneas en puestos claves, y obviamente vivimos nosotros las consecuencias de todo eso. Entonces, lo que necesitamos es un giro completo de lo que se está haciendo en el país, Raúl. No hay manera de seguir manejando el país de la forma en que lo han estado manejando las personas que nos han gobernado los últimos años y sacarlo adelante. No hay forma. Realmente que hemos ido en un franco retroceso, todos los indicadores nacionales e internacionales así lo demuestran. Obviamente el COVID viene a empeorar todo esto, pero ahora también vas a ver cómo van a empezar a usar el COVID como excusa para todo. O sea, después de varios años de estar mal gobernando el país, en donde se ve reflejado en un retroceso en todos los indicadores principales, ahora probablemente le van a echar la culpa del COVID a todo, pero no es así. Lo que necesitamos es cambiar el rumbo del país, necesitamos realmente enrutarnos en un camino de verdadero desarrollo económico y social, y para eso hay que cambiar muchas cosas. Primero, el tema de la corrupción. Segundo, el tema de la meritocracia, y trabajar en función de tres pilares. El primer pilar es el fortalecimiento del Estado de Derecho, el segundo pilar es la política tributaria competitiva, y el tercer pilar es la simplificación administrativa. Nosotros acá en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés hicimos un estudio para poder analizar cuáles fueron los factores claves de éxito de los países que a lo largo de los últimos 100, 150 años lograron salir del club de los pobres, que ahora son parte del club de los ricos, y encontramos precisamente esos tres pilares como los factores claves de éxito para lograrlo. ¿Cómo se logran esos tres pilares? Bueno, en realidad son bien sencillos. Lo que pasa es que se ocupa voluntad política y capacidad de gestión. Son las dos claves, voluntad política y capacidad de gestión. El primer pilar, que es el fortalecimiento del Estado de Derecho, eso se logra a través de la eliminación de la corrupción y la impunidad. Es la única manera de tener un Estado de Derecho. Porque ¿qué es un Estado de Derecho? El Estado de Derecho fuerte es donde todas las personas somos iguales por debajo de la ley, con una ley justa. En nuestro país, lamentablemente, la historia nos dice que han habido personas y grupos de personas que han estado encima de los demás y, peor aún, encima de la ley. Y últimamente, lo peor de todo, manipulando la ley en beneficio propio. Eso es una destrucción del Estado de Derecho, lo que hemos estado teniendo sistemáticamente en los últimos años. El segundo pilar es la política tributaria competitiva, y eso tiene que ver con el manejo del presupuesto general de la República. Y en resumen, eso se alcanza con el manejo honrado, eficiente y transparente de las finanzas públicas, que lamentablemente no ha estado sucediendo. Según Transparencia Internacional, nosotros hemos retrocedido más de 20 posiciones en lo que es el índice de percepción de corrupción, lo que quiere decir que Honduras se ha vuelto, ha tenido un gobierno en el que ha aumentado la corrupción en los últimos años, y eso se ve reflejado también con el análisis numérico que hicieron el FOSDE y el CNA, en donde claramente se demostró que en Honduras se pierden, o se ha perdido en los últimos años, alrededor de 64,000 empiras por concepto de corrupción.
Entonces ahí también tenemos un enorme reto. Y el tercer elemento es lo que es la simplificación administrativa, que está íntimamente ligado con los temas de competitividad. El índice de competitividad del Banco Mundial, que es Doing Business, que es el más reconocido y respetado en el mundo, nos demuestra que en los últimos años hemos retrocedido 26 posiciones en nuestra competitividad. Y eso obviamente es algo alarmante. Por eso es que se ha estado disminuyendo la inversión extranjera directa, que se redujo en más de 40% el año pasado, y este año pues obviamente se va a reducir aún más por el efecto de COVID, pero también por el efecto sistemático de la pérdida de competitividad en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahorita necesitamos separar dos cosas. Primero, lo que son las acciones inmediatas. Las acciones inmediatas están relacionadas con el tema de la pandemia, y ahí son dos temas, el tema de la salud y el tema de la reactivación económica. Y luego, a la par, tenemos que ir trabajando también con los cambios estructurales que necesita el país para poder desarrollarlo económica y socialmente, que son los tres pilares para el desarrollo. Entonces, si lográramos realmente comprometer a la clase política o a la clase gobernante del país en hacer las cosas bien, en trabajar con honradez, con eficiencia, con transparencia y en poner a las personas en base a meritocracia en las posiciones claves, ahí vamos a poder cambiar las cosas. Lamentablemente, la historia reciente nos demuestra que las personas que nos están gobernando actualmente no están interesadas en hacer. ¿Qué piensa de este planteamiento, licenciada Liliana Castillo? ¿Qué hace don Pedro Barquero? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él. Hay varios aspectos que hay que mejorar, poner, digamos, a las personas indicadas en cada una de las secretarías de acuerdo a sus méritos y su capacidad, que es lo que no se está viendo en algunas de ellas. Esa duplicidad, digamos, de tener a su cargo dos secretarías de Estado o una secretaría de Estado y una descentralizada, realmente que no sé cómo lo hacen, porque solo con administrar una y administrarla como realmente debería de hacerse, no alcanzaría el tiempo para hacer una buena gestión en dichas secretarías. Habría que hacer un fortalecimiento institucional que tanto se requiere, ¿verdad? Hay mucha debilidad en todas las instituciones, y eso es lo que se ve reflejado, digamos, al final con todos esos indicadores que nos afectan como país. También hay que enfatizarle a la parte del desarrollo humano, salud y educación, que es lo que va a contribuir al final a tener un desarrollo económico e inclusivo, porque esto no hay que desligarlo de la parte social y la parte social de la economía, ¿verdad? Que es donde se está reflejando actualmente los efectos de la pandemia, ¿verdad? Al haber más pobreza, al haber más desigualdad social, todos aspectos vienen a incidir, nos va a costar salir de donde nos encontramos, y como bien lo decía Pedro, esta situación de la economía, ya la desaceleración económica la veníamos viendo desde el año 2019, con más énfasis, ya se miraba una desaceleración fuerte, y con esto del COVID vino a profundizar la crisis. Todos tenemos que estar conscientes que estamos en una gran crisis económica, que nada parecido con lo que pasó en el MICH y nada que ver con lo de la crisis financiera internacional y política que hubo en el 2009. Es 3 veces lo que pasó en esos periodos, en esos años. Entonces, es de tener conciencia, y ahí es donde el gobierno tiene que ver cómo administran de una manera transparente y eficiente tanto los ingresos como el gasto que se ejecuta con estos ingresos, ¿verdad? Hay que evitar las compras sobrevaloradas, porque no, de por sí que no estamos recibiendo suficientes ingresos. Entonces, si se sigue con esos mismos métodos que se han estado utilizando, es imposible que alcance para satisfacer todas las necesidades urgentes y apremiantes que hay en el corto plazo y que van a seguir habiendo en el mediano y largo plazo, con ese problema grande que se va dando en el cumplimiento que se tiene
con el nivel alto de deuda, tanto interna como externa, porque ahora la deuda pública, un 60% está conformada por deuda externa y hay un 40% con fondos de pensiones y bancos privados nacionales. O sea que hay una presión grande ahí y por eso es que debe de buscarse la manera más eficiente de ejecutar los gastos, ¿verdad? Eficiente y en forma transparente, de tal manera que los pocos recursos que se reciben alcancen por lo menos para satisfacer las necesidades más apremiantes, sobre todo las necesidades de esa población más vulnerable, que es la que está sufriendo más las consecuencias actuales de la pandemia. Estas preguntas son para mis tres invitados. ¿Por qué gobiernos como Colombia, Perú y Chile hablan de buenas experiencias con las asociaciones público-privadas? Las ventajas y desventajas que tienen, ¿cuáles son? ¿Qué tan cierto es que abren brechas fiscales? ¿Y cuánto ha dejado de percibir Honduras por impuestos al introducir estas asociaciones público-privadas? Inicio con el doctor Pino. Bueno, yo comencé, Raúl, señalando que las alianzas público-privadas son un instrumento válido para hacer una serie de obras de infraestructura. Y realmente las ventajas que tiene es que cuando los gobiernos no tienen los recursos financieros disponibles, pues puede complementar con realmente el sector privado. Pero para ello se deben establecer condiciones específicas que son las que están establecidas en la teoría de las alianzas público-privadas, que los riesgos realmente sean compartidos, pero principalmente estén en lo que se refiere a la parte financiera y de capital sean proveídos por el sector privado, porque el gobierno lo que aporta es un bien o servicio público que lo va a dar en una concesión de largo plazo. Si esto sucede y se hacen los contratos adecuadamente, esto se convierte en obras públicas necesarias, cuyo costo tiene que ser con un bajo costo para los usuarios, tanto consumidores finales como la empresa privada. Esa es una de las principales ventajas que tienen las alianzas público-privadas y se supone que debería de haber eficiencia en esto. Y las desventajas es cuando realmente, como estamos viendo el caso de Honduras, que me imagino que no es el caso de los países de América del Sur, se le carga la mano al Estado, los riesgos desaparecen para la empresa privada y cualquier cuestión adicional, imprevisto que surja, lo tiene que asumir el Estado mismo. Entonces, es un instrumento al cual insisto, es válido procurar alianzas público-privadas, pero que desafortunadamente en Honduras se le ha dado un mal nombre. Licenciada Liliana Castillo. Sí, la verdad es que las alianzas público-privadas, y más en países que son pobres, así como el nuestro, realmente que son necesarias, sobre todo para esos grandes proyectos en los cuales necesitan demasiados recursos. Entonces, ahí el instrumento es válido y esa sería la principal ventaja que se tiene en las APP. El problema ya para las desventajas es que lo que se ve actualmente es que el riesgo no es compartido. El riesgo se lo pasan directamente al gobierno y, repito, por consecuencia a todos nosotros como contribuyentes. No ha habido la suficiente transparencia, es una de las desventajas. También no se ha deducido las responsabilidades a los funcionarios que estuvieron involucrados en dar estos contratos, que es lo que ha sucedido en esos otros países que usted menciona. Inclusive en el caso de Perú, por el caso de Odebrecht, sí hubo un montón de funcionarios que inclusive fueron a la cárcel, hasta un expresidente
dicen que se suicidó por ese mismo motivo. Y en otros países que también sí deducen las responsabilidades correspondientes. No es el caso de Honduras, cerró Coalianza. Aquí no deducen responsabilidades a nadie. Se hacen esas compras que después, o se suscriben esos contratos, perdón, que después nadie se responsabiliza. Y otra también desventaja es eso que después de haber hecho los análisis de costo-beneficio, salen 1 año o 2 años después diciendo que no es suficiente y que se necesita que los gobiernos pongan más, cuando desde que se firman los contratos se sabe que tienen que haber, los montos ya tienen que ser bien conocidos, tanto por el gobierno como por los inversionistas privados, para saber cuál es el riesgo que está corriendo cada una de las partes en estos proyectos. Pero lo que sucede acá, que se firman, suscriban los contratos, pero al 2 años o 3 años después dicen que no, que el gobierno tiene que seguir poniendo, o que tiene que dar más años de concesión. Ya no hablan de los 20 iniciales, sino que 25 o 30 años, y con las consecuencias para la presión en las cuentas fiscales que posteriormente trae estas situaciones. Sí, finalmente dígame, licenciada Liliana Castillo, ¿cuáles son sus conclusiones y qué recomienda gobierno, empresa privada, y qué le dice al pueblo de estas asociaciones público-privadas? Bueno, en conclusión es que las empresas público-privadas, si son bien administradas, bien manejadas, y si son proyectos grandes que generalmente el país no tenga los recursos para hacerlo, son necesarios. Pero al mismo tiempo tienen que hacerse de otra forma, no en la forma que se ha venido haciendo. Ya expresé anteriormente todas las desventajas que hemos visto, ¿verdad? Tienen que ser más transparentes, decir quiénes son los socios, tanto externos como nacionales, la procedencia de ese capital, porque es bueno saber de dónde viene, qué capital es el que está invirtiendo, que también los beneficios y costos se repartan equilibradamente, ¿verdad? Que no solo vayan hacia el gobierno, sino que como empresa privada, todo privado y todo inversionista, cuando hace una inversión sabe que llevan un riesgo, tanto de ganar como de perder. Pero lo que estamos viendo aquí en Honduras es que los inversionistas de estas APP solo llevan las de ganar, y así sí es bonito invertir sin ningún riesgo. Y la otra cuestión es la revisión de todo esto, porque en el transcurso de los años va a haber no va a haber sostenibilidad, digamos, para las finanzas públicas, cuando con el transcurrir del tiempo se empiece a tener más presión sobre las finanzas públicas. Entonces, en conclusión, es que son necesarias, pero hay que revisar varios aspectos que son los que se están aplicando actualmente, de tal forma que no perjudiquen al Estado y por consiguiente no nos perjudiquen a nosotros como contribuyentes, que haya más, digamos, holgura en las cuentas del gobierno para que esos fondos se puedan destinar realmente a sectores que contribuyan con el desarrollo económico y social de esta economía. Muchas gracias a la expresidenta del Colegio Economista, Liliana Castillo, participando esta mañana. Don Pedro Marquero, sus conclusiones y cómo entender la concesionaria que construye el aeropuerto de Palmerola, que pide más de $51.300.000 por año, pero se está hablando también que están presionando porque el tiempo, los 20 años, sean 40 años que ellos manejen ese aeropuerto. También esto tenía preocupado a muchos empresarios sanpedranos. Usted es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. ¿Qué nos dice de esto del aeropuerto de Palmerola y el porqué de la preocupación de ustedes en San Pedro Sula
y las conclusiones sobre eso de las alianzas público-privadas. Bueno, es el mismo tema, Raúl, de las excesivas garantías gubernamentales en las concesiones. El concesionario de Palmerola lo que está haciendo es ejecutando un derecho que se le dio a través de esa concesión, lo cual va en contra de los intereses del pueblo hondureño, de las finanzas públicas, del Estado de Honduras y del gobierno de la República, pero se le dio ese derecho en una concesión. Ellos tienen derecho a pedir creo que es equilibrio financiero, algo así le llaman esa cláusula, y ellos están ejerciendo esa cláusula. Lo preocupante obviamente es que al final de cuentas somos todos los hondureños los que vamos a terminar pagando eso. Si cada vez que se invoca esa cláusula se le siguen dando más beneficios, se le siguen dando más ingresos, por ejemplo la última vez que la invocaron se le dio la administración del aeropuerto de Tututín para poderle compensar ahí unas diferencias en el flujo. Ahora que están pidiendo, la preocupación de nosotros también era que se le fuera a dar el aeropuerto de San Pedro Sula de Ceiba y de Roatán, dado que la concesión actual termina ahorita en septiembre. Entonces, por eso fue que nos organizamos para evitar que eso suceda. Y estamos comprometidos a seguir con nuestro proyecto y a llevarlo a cabo y a poderlo llevar a la práctica, de poder manejar el aeropuerto a través de una fundación sin fines de lucro y de esa manera dar un ejemplo también que se pueden hacer alianzas público-privadas sin necesidad de buscar un lucro y trabajando en función del bien común, porque al final de cuentas lo que queremos a través de las diferentes organizaciones empresariales que estamos involucradas en esto es bajar los costos de operación, tanto para la carga como para pasajeros, y mejorar la conectividad, que eso nos va a beneficiar a todos. Honduras es uno de los países más caros para poder viajar afuera de nuestras fronteras, o sea, ir a Miami a veces cuesta más caro que ir de Nueva York a Londres. Eso no es posible, pues, o sea, ¿cómo es que un vuelo de 2 horas sea más caro que un vuelo transatlántico? No tiene ningún sentido, eso es por la falta de conectividad. Entonces necesitamos traer más líneas aéreas y necesitamos mejorar también los costos de la operación para poder ser atractivo para estas líneas aéreas. Al final de cuentas lo que necesitamos es que se abra nuestra economía y que haya más libertad económica. El problema es que en Honduras hemos vivido a través de no a través de libertad económica, sino que todo lo contrario, una enorme centralización del poder y la distribución de la riqueza en gran parte manejada desde el mismo gobierno de la República, lo cual no es correcto. O sea, el gobierno de la República no debería de meterse en lo que es la distribución de la riqueza del país. El gobierno de la República lo que tiene que hacer es regular la economía a modo tal que no hayan abusos, a modo tal que no hayan monopolios, que no hayan oligopolios, que no hayan duopolios, pero no estar decidiendo quién hace qué y bajo qué condiciones. Eso dista mucho de una economía libre. Aquí quienes han hecho dinero muchas veces han sido los que son amigos de los presidentes, amigos de los diputados, amigos de los ministros, porque se ven beneficiados poniendo o quitando aranceles a favor o en contra de X o Y empresa, y eso no es correcto. Lo que necesitamos es que se eliminen esas prácticas, que realmente haya un libre mercado, que realmente haya libre competencia y que realmente sea la capacidad empresarial la que determine el éxito o no de un emprendimiento y no la cercanía con el poder a través de los beneficios que eso conlleva. Muchas gracias al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Pedro Barquero. Gracias, don Pedro. Cerramos con el doctor Hugo Nepino, conclusiones de lo expuesto hoy, sus recomendaciones y lo que ha dicho tanto la expresidenta del Colegio de Economistas, la licenciada Liliana Castillo, como don Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Doctor Hugo Nepino, también le agradezco haber aceptado la invitación a participar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Raúl, yo iba a comenzar precisamente agradeciendo la invitación a participar esta mañana. En segundo lugar, hacer una aclaración que un televidente me llamó la atención en el sentido de que yo mencioné que el expresidente de Coalianza era de apellido Galdames, no, es de apellido Gámez a quien yo me refería, y quiero hacer esa aclaración. En tercer lugar, Raúl, señalar que, bueno, yo creo que en el transcurso del programa ampliamente se ha mostrado con la serie de irregularidades que contienen los contratos de alianzas público-privadas en Honduras y recomendar la conformación de una auditoría independiente. Es más, me atrevería a sugerir que los miembros que conformen una comisión para impulsar esta auditoría sea un miembro de la Unión Europea, del Colegio
del CIMIC, Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos, del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Economistas y de un empresario que no tenga ni directa ni indirectamente contratos con el Estado. Yo creo que de esa forma los hondureños y la sociedad en general tendrían el derecho de saber qué fue lo que pasó exactamente en estos contratos que fueron firmados a la carrera, que fueron aprobados en el Congreso a la carrera y que hoy se constituyen en una tremenda carga fiscal para el país. En ese sentido, creo que la ciudadanía hondureña merece tener que en una comisión independiente sea capaz de entrar en detalle a cada uno de estos aspectos y señalar las responsabilidades en cada uno de los niveles. Gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Igualmente. Igual a don Pedro, igual a Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas. Gracias a los tres, muy gentil. Gracias. Vamos ahora con la nota internacional. Primero voy a empezar con Putin. Ya habla Putin, hoy anunciado al mundo, primero a los rusos y luego al mundo, bueno, al mismo tiempo, de que ya los rusos tienen una vacuna para el coronavirus. Rusia ha registrado una vacuna contra el coronavirus, anuncia CNN Internacional. Rusia registró este martes una vacuna contra el coronavirus desarrollada por el Instituto Gamaleya con sede en Moscú, anunció esta mañana el presidente Vladimir Putin en la televisión estatal rusa. Hablando en vivo por teleconferencia con los ministros de su gabinete, Putin dijo que la vacuna ha pasado por todos los controles necesarios. El mandatario agregó que una de sus hijas se había vacunado y que tenía una temperatura un poco más alta, pero que ahora su hija se siente mejor. Los informes sobre la vacuna de Rusia se han producido en medio de preocupación sobre su seguridad, eficacia y acusaciones de que el país ha tomado atajos esenciales en el desarrollo de la vacuna. Funcionarios rusos dijeron previamente a CNN que los cruciales ensayos de fase 3 se llevaron a cabo después del registro estatal de la vacuna. Rusia no ha publicado datos científicos sobre sus pruebas de vacuna y CNN no pudo verificar su seguridad o eficacia declarada. Los críticos a Putin dicen que el impulso del país por una vacuna se produce en medio de la presión política del Kremlin, que desea mostrar a Rusia como una fuerza científica mundial. Pero hoy el presidente ruso Vladimir Putin se ha atrevido a decir que ellos ya tienen la vacuna efectiva contra el coronavirus, y eso ya genera gran felicidad en el mundo. Ya hay gente en Honduras escribiendo muy contentos por este anuncio que ha hecho el presidente de Rusia, que ya encontraron la vacuna contra el coronavirus. La verdad, ojalá que lo que ha dicho el presidente ruso sea exacto, seguro, y que haya vacuna contra este mal, esta tempestad de virus que ha dañado y ha asesinado, porque es un asesinato, no lo podemos decir, ha matado a tanta gente en el mundo. En Honduras ya hay casi 50,000 casos, 1.500 muertos, y los hondureños seguimos enfrentando la pandemia como todos los países del mundo. Mientras tanto, en otra información internacional, China está sancionando a estadounidenses. El gobierno de China anunció sanciones no específicas contra 11 estadounidenses, políticos y jefes de organizaciones, incluidos los senadores Marco Rubio y Ted Cruz, que ya habían sido señalados por Beijing. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian, declaró que los 11 habían actuado mal en cuestiones relacionadas con Hong Kong, donde China ha perseguido la disidencia tras imponer el mes pasado una ley de seguridad nacional sobre el territorio semiautónomo. El número de estadounidenses citados por el ministerio es igual al número de funcionarios chinos y de Hong Kong en una lista de sanciones emitida la semana pasada por Estados Unidos debido a esa persecución. China mostró su determinación de desafiar esas presiones al detener al magnate mediático independiente Jimmy Lai y registrar la sede de su compañía.
Las acciones relevantes de Estados Unidos intervinieron descaradamente en los asuntos de Hong Kong, interfirieron gravemente en los asuntos internos de China y violaron seriamente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales, declaró el vocero del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian, en una conferencia de prensa diaria. China instó a Estados Unidos a comprender la situación, corregir errores y dejar de interferir de inmediato en los asuntos de Hong Kong y de interferir en los asuntos internos de China. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Volvemos al campeón nacional. El ingeniero Salvador Narrala Salún está organizando una caravana. Ayer dio una noticia de última hora a Salvador Narrala que le habían dicho que los plazos prácticamente estaban vencidos. Le estaban anunciando al ingeniero Narrala que no iban a inscribir su partido, Salvador de Honduras, y le dejaban una puerta abierta para que se inscribiera como candidato independiente. Esto, pues, y con razón, Narrala salió a los medios reclamando que le estaban haciendo esto en el Consejo Nacional Electoral, a pesar que hace unos días la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Rixi Moncada de Libre, había dicho de que aún sin la certificación del Registro Nacional de las Personas, de las autoridades del registro, de las firmas presentadas por el partido Salvador de Honduras, ella estaba dispuesta a dar su voto por la inscripción de Salvador Narrala. Hoy vamos a consultarle a la abogada Rixi Moncada si ya no mantiene la misma posición de hace algunos días de inscribir a Narrala. Por eso están convocando a una marcha hoy. Ponela ahí, te la mandé para darle lectura. Aquí está. Vamos, Narrala pila, Salvador, porque ahí no te dejan fuera. Pueblo hondureño, el partido Salvador Salvador de Honduras te invita a la gran caravana vehicular. Fecha martes 11 de agosto. Hoy a las 10 de la mañana, son las 9:51. Ya en las 8:51. 8:51. Entonces son en 1 hora 9 minutos. El punto de partida de esta caravana de vehículos es frente a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, aquí en Tegucigalpa. Exigimos verdaderas reformas electorales justas y antifraude. Difícil. Censo electoral depurado e inclusivo. Difícil. Al CNE, la inscripción inmediata del Partido Salvador de Honduras por la democracia y respeto a más de 1 millón de hondureños que nos respaldan, dice Salvador. Repito, hace unos días la presidenta dijo del Consejo Nacional Electoral que ella daría su voto para la inscripción de Narrala, pero al parecer ya se cambió de opinión. Eso tendremos la respuesta cuando la abogada Rixi Moncada hable sobre esto. Y nota que conste, Rixi puso un Twitter que dimos lectura en los noticieros. Nota: trae tu bandera de orgullo catracho y tu equipo de bioseguridad. El de orgullo catracho es la bandera de las 5 estrellas, entiendo yo. Y está bien que están pidiendo que lleven un equipo de bioseguridad. Narrala está convocando a las 10 de la mañana de hoy en la UPN una caravana de vehículos para protestar porque no le quieren inscribir el partido Salvador de Honduras. Lo que le han dicho es que se inscriba como candidato independiente y él quiere inscribir el partido Salvador de Honduras. Bueno, creo que tiene derecho Narrala. La gente fue a votar por él en la última elección. Deben pensarla bien los del Consejo Nacional Electoral, porque el tripartidismo forma el Consejo Nacional Electoral libre, liberales y nacionalistas. El tripartidismo. Son 3 los que representan ahí las máximas autoridades. Entonces, tripartidismo. ¿Por qué el tripartidismo no quiere inscribir a Narrala como partido? Si usted quiere acompañar a Narrala a las 10 de la mañana, lo espera con su carro, con su equipo de bioseguridad y con su bandera de Honduras para apoyar esta caravana que va a ser Salvador Narrala para que lo inscriban
como partido político. Nos vamos ahora al norte del país. El país sigue, la política sigue, la vida continúa y el coronavirus también continúa haciendo estragos. Gerlin Díaz en San Pedro Sula. Adelante, Gerlin. Buenos días, licenciado Raúl. Muchas gracias. Efectivamente, le informamos sobre las últimas muertes ocurridas producto de la pandemia del COVID-19 en los hospitales aquí en la capital industrial del país. 3 decesos se registran en el Hospital Leonardo Martínez, 2 decesos en el Hospital Mario Catarino Rivas. De igual forma, 2 se registran en el Instituto Hondureño del Seguro Social, para hacer un total de 7 víctimas mortales durante las últimas horas, que incluyen las horas de la noche del día lunes y primeras horas de este día martes aquí en San Pedro Sula. Estos decesos se reportan en pacientes de 60 años de edad a los 75, según los reportes médicos. La mayoría también estaban ya sufriendo problemas de base según los dictámenes médicos. Son 7 víctimas mortales que deja el COVID-19 durante las últimas horas aquí en San Pedro Sula. Con este reporte vuelvo con usted. Bien, 7 muertos en San Pedro Sula. Es el primer reporte de este día de muertos por COVID-19. Voy con Gisela Calix. No se podía pasar ahí en el puente a desnivel que conduce a la Universidad Nacional. Exactamente aquí atrás de donde estoy sentado. Gisela, ¿qué pasa? Adelante. Así es, buenos días, licenciado y televidentes de la entrevista. Y luego que se registrara una leyenda que fue publicada en el puente Fe y Esperanza, ubicado en el Boulevard Suyapa, hoy varias personas derramaron en ese sitio aceite quemado. Esto ha provocado el accidente de al menos 5 motociclistas en un corto espacio de tiempo, los cuales resultaron con lesiones leves, por lo que de inmediato agentes de la Comisión Nacional de Seguridad Vial se presentaron al sitio a desviar a los motoristas que transitaban por ese lugar. Escuchemos a continuación a uno de los agentes de tránsito. Por el aceite que está derramado en el pavimento, porque están dando muchos accidentes, más que todo las motocicletas. Pase pues. Entonces es el motivo porque estamos desviando los vehículos para evitar accidentes. Sin embargo, la gente no respeta que ustedes estén aquí y les estén haciendo señal que desvíen su camino. Sí, siempre hay gente que no va a entender la situación, pero ya viene una patrulla en camino con unos conos para cerrar más fácilmente la carretera. Entonces estamos esperando la patrulla para que llegue y cerrar con conos para tener más facilidad y más control de la situación. Con este reporte, junto a mi compañero Alan Rodríguez, yo vuelvo con usted al set principal. Buenos días. Buenos días. La gente me está mandando cosas de Salvador, desde Cortés también, pero como les decía, muy largo, ya no hay tiempo aquí en la tele. Pero a las 10 de la mañana está convocando Salvador Narrala para una caravana vehicular en la UPN, que la gente lleve sus medidas de seguridad. Están pidiendo los organizadores de esta, ahí está, ¿ves? Pueblo hondureño, el Partido Salvador de Honduras te invita a la gran caravana vehicular. Fecha martes 11 de agosto, 10 de la mañana. Punto de partida frente a la UPN en Tegucigalpa para exigir verdaderas reformas electorales justas y antifraude. Censo electoral depurado e inclusivo. Al Consejo Nacional Electoral la inscripción inmediata del Partido Salvador de Honduras por la democracia y respeto a más de 1 millón de hondureños que nos respaldan. Dice este anuncio. Nota, trae tu bandera de orgullo catracho, la bandera del país y tu equipo de bioseguridad. Pónganse las pilas, porque si no, no les va a escribir el tripartidismo, liberales, nacionalistas y los de Libre a Salvador Narrala. Bien, nos vamos ahora con Víctor Valladares. Vamos a cerrar con Víctor. Al parecer está ya más afluencia de pasajeros en el transporte interurbano. Y entiendo que paulatinamente va a ir mejorando. Todos tenemos temor a este virus. Hay que cuidarnos, pero
la vida continúa y también hay que trabajar. Cerramos con Víctor Valladares, buenos días. Después los invitamos a seguir en sintonía de Canal 11. Que estén bien. Muchas gracias a usted también y a sus invitados. Pues nos ubicamos aquí en el sector de Comayagüela, donde ya hoy hay más movimiento de personas en las diferentes terminales de buses. Precisamente nos encontramos en una terminal de mucho movimiento y que ayer inició operaciones con todas las medidas de bioseguridad. Hoy más movimiento de personas, esto pues es bueno, ya se observa mayor movilización de ciudadanos a diferentes puntos del país. Muy buenos días, gracias. La verdad que sí, ayer que fue el primer día pues estuvimos con dificultad, ¿verdad? Porque recordemos que ayer todavía teníamos la limitante de la terminación del último dígito. En la tarde, gracias a Dios, se logró quitar eso y ya hoy ya pueden viajar con normalidad todos los clientes y pasajeros que quieran movilizarse a los diferentes destinos y no hay ningún tipo de restricción con la terminación de su identidad. El boleto les va a servir más bien si la autoridad lo requiere o algo que sea como tipo salvoconducto, que puedan probar, ¿verdad?, de que han viajado de una ciudad a otra ciudad. Pero gracias a Dios, hoy hay un poco más de movimiento. Hemos observado que hay ciudadanos que nos dicen que ellos se habían quedado varados en Tegucigalpa y están ansiosos por salir. Mire, ayer fue doloroso ver personas que querían viajar y no les podíamos vender los boletos, ¿verdad? Y ya se fueron hasta llorando algunos, ¿verdad? Gracias a Dios, como le digo, se logró resolver el problema y hoy mucha gente pues está regresando a sus lugares, ¿verdad? Escuché un caso, por ejemplo, de Choluteca, que la persona vino, no se pudo ir, pero hoy ya se fue tranquilo porque le tocaba el dígito hoy. Así pasó aquí también, los extranjeros también pueden viajar, no tienen restricción, ¿verdad? Siempre van a presentar su documentación, pero ya no tenemos la restricción. Así que invitamos a todos que tengan que movilizarse, pues está en el pilotaje, estamos abiertos y estamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad y también pedirle a nuestros usuarios, ¿verdad?, que también ellos pongan de su parte, ¿verdad?, para que todo salga bien. Muchas gracias, don Alan Sierra, por ser muy amable con nosotros y pues así lo hemos visto en otras terminales de buses que están habilitadas ya para circular, para transportar pasajeros, que de una forma muy ordenada los ciudadanos están acatando las disposiciones para poder movilizarse a sus distintos lugares de origen. Este es mi informe desde este punto de la capital. Yo regreso con usted al set principal.